Educando una nación. El método Lancaster en Ecuador. A ver, ¿cómo se educa a un país que acaba de nacer? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque cuando una república echa a andar, su reto no es solo, montar un gobierno o defender las fronteras, no. El desafío de verdad, el más profundo es cómo creas ciudadanos. Y claro, ante un reto tan gigantesco, los líderes de la jovencísima República de Ecuador, y la verdad es que no solo ellos, sino sus vecinos de toda América Latina, se pusieron a buscar una solución, una especie de fórmula mágica que prometía ser rápida, moderna y, sobre todo, que llegara a todo el mundo. Vale, pues este es nuestro plan de vuelo para los próximos minutos. Vamos a ver cuál era el reto, qué se encontraron de la época colonial, qué era eso del método Lancaster y si de verdad funcionó. Y veremos también cómo todo aquello desató una búsqueda que, en fin, llega hasta nuestros días. ¿Empezamos? Muy bien, pues vamos al lío. Para entender por qué una idea que venía de tan lejos, de Europa, sonó tan bien aquí, primero tenemos que hacernos una idea del tamaño del problema. Pensemos, estamos a principios del siglo XIX. Ecuador acaba de nacer como república y sus líderes, sueñan a lo grande. Pero claro, una cosa son los sueños y otra, la cruda realidad. Y la realidad era demoledora. Cuando acaba la época colonial, más del 90% de la gente era analfabeta. Repito, más del 90%. Es que la cifra habla por sí sola, es una barbaridad. Y aquí está la clave de todo. El objetivo ya no era el de antes, el de formar súbditos obedientes a un rey al otro lado del océano. No. Ahora se trataba de formar ciudadanos, gente activa, que participara en la vida de la República. Hacía falta una educación totalmente nueva para una sociedad totalmente nueva. El problema es que no había ni dinero ni mucho menos maestros. Y por si el panorama no fuera ya bastante complicado, lo que se heredó de la colonia en materia de educación, no es que no ayudara, es que era un auténtico estorbo para lo que se quería conseguir. A ver, pensemos en cómo era. La educación colonial era un club muy exclusivo. Estaba en manos de la Iglesia y su único fin era formar a una élite minúscula, y casi siempre masculina, en cosas como teología, latín, retórica. Vamos, que no estaba pensada para que la gente pensara por sí misma o aprendiera un oficio. Y las mujeres estaban prácticamente fuera de la ecuación. Con esos mimbres era imposible construir el país que querían. Y justo en ese momento de necesidad, de urgencia total, aparece una idea que sonaba a música celestial, una solución que venía de Inglaterra, supermoderna, que prometía lo imposible, enseñar a leer y escribir a todo el país. Era el famoso método Lancaster. Y la promesa era potentísima. Ojo a la pregunta, ¿cómo consigue un solo maestro dar clase a cientos de alumnos a la vez? En un país donde encontrar un profesor era como buscar una aguja en un pajar, esto no sonaba a solución, sonaba a milagro. El truco, sobre el papel, era de una simpleza genial. El profesor no le daba la clase a todo el mundo. ¿Qué va? Le enseñaba solo a los alumnos más espabilados, a los que llamaban monitores. Y luego, estos monitores eran los que le daban la lección a sus compañeros en grupitos pequeños. Era como una pirámide, un sistema en cadena pensado para ser súper eficaz y llegar a muchísima gente. Y el sistema era como un reloj, súper metódico. El maestro daba la orden, los monitores la transmitían y los demás alumnos a memorizar y a repetir como loros. Eso sí, todo esto se apoyaba en una disciplina de hierro, casi militar. Era la única forma de tener a cientos de chavales controlados en la misma sala. Pero ojo, que esto no era solo una cuestión de enseñar a leer. Detrás había una idea política muy fuerte. Y el gran defensor de esto en Ecuador fue el presidente Vicente Rocafuerte. Él y muchos otros líderes liberales de América Latina lo tenían clarísimo. Si querían una república fuerte y libre, necesitaban que el pueblo estuviera instruido. La educación era el arma contra la tiranía. Vale, todo esto suena muy bien en la teoría. Pero la pregunta del millón es, ¿funcionó? ¿Sirvió de algo todo este esfuerzo? Pues, como pasa a menudo con las grandes ideas, del dicho al hecho hubo un trecho enorme. La realidad en las aulas fue bastante distinta. Y aquí se ve el choque de frente. La promesa era eficiencia, pero la realidad, según los documentos de la época, fue de logros escasos. Se vendió como algo moderno y barato, pero acabó siendo un sistema con una disciplina brutal y basado en la pura memorización. Un aprendizaje mecánico que ya por entonces muchos criticaban por ser, bastante pobre. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones, en esa época había en todo el país unos 13.000 estudiantes, repartidos en unas 290 escuelas. Intentar aplicar un método tan rígido en todas ellas, con tan pocos recursos, al final resultó ser una misión casi imposible.
Así que, como era de esperar, la decepción con el método Lancaster llegó bastante rápido. Pero lo interesante es que este fracaso o este éxito a medias no fue el final. Al contrario, fue el pistoletazo de salida para que los pensadores de Ecuador se pusieran a buscar otras ideas, otras corrientes que también llegaban de Europa. La búsqueda, de hecho, no había hecho más que empezar. Y esta comparación es genial para ver el giro de 180 grados que se estaba buscando. El método Lancaster veía al alumno como una especie de jarra vacía que había que llenar de datos. Y de repente aparecen las ideas de un tal Pestalozzi, que decía todo lo contrario, que el aprendizaje tiene que salir de dentro del niño, de lo que toca, de lo que ve, de su propia experiencia. Vamos, que era pasar del día a la noche en cuanto a filosofía educativa. Y así es como la historia de la educación en Ecuador en esa época se convierte en una especie de pasarela de modelos pedagógicos importados. Primero fue el boom y luego el chasco con Lancaster. Después llegó la moda de Pestalozzi y un poco más tarde las ideas de Herbart. Cada uno traía su propio manual de instrucciones sobre cómo y para qué educar. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo esto con perspectiva, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues creo que nos deja algo mucho más importante que el simple recuerdo de un método que no funcionó del todo. Porque la historia del método Lancaster en Ecuador no es en realidad la historia de un fracaso, es la historia de lo difícil que es construir un país. Refleja esa ambición de una nación joven por ser moderna, por probar las ideas más punteras de la época y, claro, el tortajo que se da al intentar aplicarlas a una realidad muy particular. Un desafío, por cierto, que no fue solo de Ecuador, sino de casi todas las nuevas repúblicas de América Latina. Y esa es la gran pregunta que sigue en el aire, incluso hoy en día. ¿De verdad se puede coger un modelo educativo de fuera y plantarlo sin más para que solucione los problemas de un país? ¿O la clave está en otra cosa? Quizás en no copiar, sino en adaptar, en mezclar, en transformar y al final en crear algo nuevo, algo propio. Una búsqueda que, tanto en Ecuador como en el resto de la región, sigue totalmente abierta.